Me llamo Alejandra, y jamás imaginé que una herencia que parecía un regalo envenenado terminaría siendo la puerta hacia la experiencia más transformadora de toda mi existencia. Antes de comenzar, quiero darte un gancho fuerte que engancha. Hay lugares en el mundo donde la soledad parece tener voz propia, y donde cada sombra parece observar a quien se atreve a entrar, pero a veces basta una sola presencia inesperada para convertir el miedo en destino. ¿Desde qué país me estás viendo? Y te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nada de lo que viene, porque esta historia será larga, llena de misterio y emociones profundas. Cuando recibí la noticia de que una tía lejana, a la que solo conocía por fotografías antiguas y por historias que siempre se contaban en voz baja, me había dejado una casa ubicada en lo alto de una montaña remota, mi primera reacción fue una mezcla de incredulidad y desconfianza, porque desde que era niña escuchaba que aquella vivienda estaba marcada por un pasado oscuro, lleno de desapariciones, de apariciones sin explicación y de ruidos que ningún habitante de la región quería describir con demasiada precisión. Sin embargo, a pesar de todas aquellas advertencias que parecían sacadas de una leyenda rural nacida para asustar a los viajeros, algo dentro de mí sintió que debía acudir, que debía ver con mis propios ojos aquel lugar que ahora, oficialmente, me pertenecía. El viaje hasta la montaña fue mucho más largo de lo que me habían dicho, ya que la carretera serpenteaba entre bosques espesos, donde los árboles formaban una especie de túnel natural que parecía absorber la luz del día. A medida que ascendía, el aire se volvía más frío y más húmedo, como si la montaña misma respirara con una calma inquietante. Durante todo el trayecto, tuve la sensación de que aquel paisaje me observaba desde cada rincón y que una energía antigua y silenciosa acompañaba cada giro de las ruedas de mi coche. No había casas, no había tiendas, no había más señales de vida que el eco de mis propios pensamientos, hasta que finalmente vi aparecer, en lo alto de una colina abrupta, la casa que cambiaría mi destino. Era una estructura grande, construida con madera oscura que había soportado décadas de viento, lluvia y soledad. Las ventanas parecían ojos vacíos y profundos que miraban hacia el valle, y el techo tenía inclinaciones pronunciadas que recordaban a las construcciones antiguas donde el clima dictaba la forma de cada detalle. La entrada estaba rodeada de piedras cubiertas por musgo, y el porche delantero parecía tan frágil que dudé si al pisarlo se rompería bajo mi peso. Sin embargo, al acercarme sentí una presencia que no era hostil, sino simplemente vigilante, como si la casa quisiera evaluar quién era yo y qué pretendía hacer con ella. Cuando crucé la puerta principal, un olor a madera envejecida y a historias olvidadas inundó mis sentidos, pero no había sensación de abandono absoluto, sino algo que se parecía más a un silencio intencionado, como si aquel lugar hubiera estado aguardando mi llegada durante muchos años. Caminé por el salón principal, donde los muebles, aunque cubiertos por fundas y polvo, conservaban una organización que sugería que la última persona que había vivido allí lo hizo con cuidado y con un sentido muy claro del orden. En la chimenea encontré algunos restos de cenizas, lo que me resultó inquietante, porque según los documentos oficiales, la casa llevaba más de 2 décadas sin habitantes registrados. Fue entonces cuando escuché el primer sonido que no venía de mis pasos, un golpe leve, casi imperceptible, como si algo hubiera caído en la planta superior. Permanecí inmóvil durante varios segundos, tratando de convencerme de que era el viento o la madera contrayéndose, pero en el fondo sabía que no había sido casualidad, porque aquel golpe tenía un ritmo definido, como si una mano hubiese rozado algún objeto. A pesar del sobresalto, decidí subir por la escalera, que crujía bajo mis pies como si protestara por el peso del tiempo y por la interrupción de su largo sueño. Al llegar al pasillo del segundo piso, vi que una de las puertas estaba entreabierta, y aunque no había corriente de aire ni ventanas abiertas, la hoja oscilaba muy ligeramente, como si alguien la hubiera empujado unos instantes antes de mi llegada. Empujé la puerta con cautela y entré en una habitación que parecía haber sido utilizada como despacho. Una gran ventana daba hacia la montaña opuesta y permitía ver la línea del bosque, que desde allí parecía una pared impenetrable de sombras verdes. Lo extraño era que, en el centro del escritorio, había un cuaderno cuyo polvo había sido claramente perturbado, como si una mano reciente lo hubiera tocado. Me acerqué con el corazón acelerado
y abrí la primera página, donde encontré una frase escrita con una caligrafía firme y elegante que no reconocía, aunque parecía demasiado reciente para pertenecer a alguien que hubiera vivido allí hacía décadas. La frase decía: «No temas lo que aún no comprendes, porque no todo lo que vive en la montaña está aquí para dañarte». Aquellas palabras produjeron en mí un estremecimiento profundo, una mezcla entre curiosidad, miedo y una extraña sensación de compañía, como si quien las había escrito quisiera advertirme y tranquilizarme al mismo tiempo. Fue entonces, en medio de aquel silencio lleno de significado, cuando escuché claramente la respiración de alguien más detrás de mí. No era un viento, no era un animal, era una presencia humana, suave pero indiscutible. Y cuando me giré finalmente, lo vi. Lo vi de pie junto a la puerta entreabierta, como si hubiese estado allí desde hacía tiempo observando cada uno de mis movimientos, pero sin intención de ocultarse por completo. Era un hombre joven, de apariencia serena, aunque rodeada de un halo de misterio que resultaba imposible ignorar. Su figura alta contrastaba con la penumbra del pasillo, y la luz que entraba por la ventana apenas alcanzaba a dibujar los rasgos de su rostro, haciendo que su presencia tuviera un aire casi irreal. Parecía más una aparición que un intruso, porque no mostraba el nerviosismo que cualquier desconocido atrapado en una casa ajena debería sentir, sino una calma profunda que me desconcertó por completo. Durante unos segundos no pude moverme ni pronunciar palabra, atrapada entre el miedo y la curiosidad, mientras él me observaba con ojos tan oscuros como la propia madera de la casa. Cuando finalmente reuní valor para hablar, mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba, aunque traté de mantener una firmeza que no sentía. Le pregunté quién era y qué hacía allí, pero el hombre permaneció en silencio unos instantes que se hicieron interminables, como si estuviera decidiendo si merecía la verdad o si debía marcharse sin dejar rastro. Su respiración era regular, tranquila, pero había algo en su postura que transmitía la certeza de que no era un simple visitante perdido en la montaña. Finalmente, levantó la vista de forma sutil y dio un paso hacia la luz, permitiéndome ver sus facciones con más claridad. Tenía un rostro marcado por una belleza sobria y natural, con pómulos definidos y una expresión inexpresiva que parecía esconder un sinfín de emociones reprimidas. Me dijo que su nombre era Samuel y que no debía tener miedo, porque no estaba allí para hacerme daño. Sus palabras, pronunciadas con un tono suave pero firme, resonaron en la habitación como si pertenecieran a alguien acostumbrado a la soledad y al silencio. Explicó que conocía la casa desde hacía muchos años y que había sido uno de los pocos que se habían atrevido a subir hasta la montaña después de las desapariciones que habían dado origen a la leyenda de la casa maldita. Sin embargo, su explicación era demasiado vaga y demasiado pulida, como si hubiese sido ensayada una y otra vez, para no revelar más de lo necesario. Algo en su manera de hablar me hizo comprender que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando le pregunté cómo había llegado hasta el segundo piso, sin que yo lo notara, Samuel sonrió apenas, con un gesto que parecía más melancólico que travieso, y respondió que la casa tenía caminos internos que solo quienes la conocían bien podían recorrer sin perderse. Aseguró que no pretendía asustarme, sino que simplemente deseaba asegurarse de que la persona que había heredado aquel lugar no tuviera intenciones de abandonarlo como lo hicieron todos los demás. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda, porque implicaban que él había visto llegar y marcharse a otras personas antes que yo. Le pedí que me explicara qué sabía sobre mi tía, pero en ese instante su mirada se volvió más dura, como si hubiese tocado un tema que prefería evitar a toda costa. Dijo que no podía hablar de ella todavía, y que había cosas que debía descubrir por mí misma, porque revelar la verdad sin preparación podía ser más peligroso que la propia ignorancia. Aquella respuesta solo aumentó mi inquietud, y aunque una parte de mí quería salir corriendo de la casa, otra parte sentía que debía escuchar todo lo que ese hombre misterioso pudiera decirme. Cuando me acerqué un paso más, la madera del suelo crujió con un sonido profundo que rompió por completo el silencio, y fue entonces cuando Samuel decidió moverse por primera vez desde que apareció. Caminó hacia la ventana y apartó ligeramente la cortina cubierta de polvo. Me indicó con un gesto de la mano que me acercara, algo que dudé en hacer, pero finalmente obedecí, porque había algo en su mirada que transmitía sinceridad, aunque envuelta en un velo de secretos.
Desde la ventana podía verse la ladera de la montaña extendiéndose hasta perderse en la espesura del bosque. Sin embargo, Samuel no me estaba señalando el paisaje, sino una zona concreta donde los árboles parecían crecer de manera irregular, formando un círculo casi perfecto que destacaba entre el resto de la vegetación. Dijo que había lugares en la montaña donde la naturaleza actuaba como guardiana de aquello que debía permanecer oculto, y que ese círculo marcaba uno de esos puntos. Le pregunté qué había allí, pero Samuel no respondió de inmediato. Parecía debatirse entre decirme la verdad o callar. Finalmente afirmó que ese lugar había sido importante para mi tía, que solía visitarlo en sus últimos años y que siempre regresaba con una expresión que nadie lograba interpretar. Aseguró que, si quería entender por qué aquella casa me había sido dejada en herencia, tendría que ir hasta ese círculo en algún momento, aunque enfatizó que no debía hacerlo sola. Antes de que pudiera preguntarle si él estaba dispuesto a acompañarme, escuchamos un ruido proveniente de la planta baja, un golpe seco que hizo vibrar ligeramente la estructura de la casa. Samuel se tensó al instante, como si aquel sonido representara una amenaza conocida por él. Se movió hacia la puerta del despacho y extendió su brazo para indicarme que debía quedarme donde estaba. Su cambio de actitud fue tan repentino que me dejó paralizada. Durante unos segundos más escuchamos otro golpe, esta vez más fuerte, como si algo hubiera sido empujado o arrastrado con violencia en el salón principal. Mis pensamientos comenzaron a acelerarse, imaginando todas las posibilidades, desde un animal salvaje hasta la presencia de otra persona. Sin embargo, Samuel no parecía asustado, sino concentrado, como si ya hubiese enfrentado aquella situación antes. Cuando intenté seguirlo, él negó con la cabeza y dijo que la casa no reaccionaba igual con todos sus habitantes, y que había cosas que solo él podía enfrentar sin desencadenar consecuencias mayores. Aquella frase me dejó una sensación extraña, como si la casa realmente tuviera voluntad propia y pudiera sentir quién entraba, quién salía y con qué intención. Samuel desapareció por las escaleras mientras yo permanecí inmóvil, escuchando cómo la tensión de la casa crecía con cada crujido, como si las paredes estuvieran conteniendo una fuerza que deseaba liberarse. Y en medio de ese silencio expectante, supe que aquello que había heredado no era simplemente una vivienda antigua, sino el inicio de un camino que cambiaría por completo mi vida. No supe cuánto tiempo permanecí en aquella habitación, paralizada por la incertidumbre y por la extraña sensación de que la casa entera estaba conteniendo la respiración mientras Samuel descendía hacia el origen de los ruidos. El silencio que siguió fue tan profundo que casi podía escuchar los latidos acelerados de mi propio corazón, resonando dentro del despacho como si rebotaran contra cada mueble cubierto de polvo. No quería desobedecer la advertencia que me había dado, pero cada segundo que pasaba aumentaba la ansiedad que me recorría, y la idea de quedarme inmóvil sin saber qué estaba ocurriendo en la planta baja se volvió insoportable. Aún así, me forcé a mantenerme en el mismo lugar, apoyándome en el borde del escritorio mientras trataba de ordenar la avalancha de pensamientos que me invadían. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, escuché el sonido de pasos ascendiendo por la escalera. No eran pasos apresurados ni torpes, sino un ritmo constante y firme que reconocí como el de Samuel. Aún así, una parte de mí sintió un temor instintivo, porque algo en la atmósfera de la casa había cambiado, como si una energía desconocida se hubiese agitado en sus entrañas. Cuando la figura de Samuel apareció finalmente en el umbral, me sorprendió la expresión de su rostro. No estaba asustado ni alterado, pero había en su mirada un peso distinto, como si hubiera confirmado una sospecha que esperaba evitar durante un tiempo más. Me dijo que no debía preocuparme, aunque el tono de su voz no acompañaba del todo aquella tranquilidad que pretendía transmitir. Cuando le pregunté qué había provocado aquellos golpes tan violentos, él se acercó al escritorio y acarició el borde del cuaderno como si necesitara un segundo para ordenar sus ideas antes de hablar. Finalmente explicó que la casa reaccionaba de maneras impredecibles ante los recién llegados y que, en su opinión, aquel estallido de sonidos era una forma de marcar mi presencia, de recordar que yo no era la única ocupante y que la montaña tenía habitantes invisibles cuya existencia no debía ser ignorada. Me dijo algo más inquietante aún. Según él, había ciertos espacios dentro de la vivienda que no debían abrirse sin una preparación adecuada,
porque actuaban como puntos de conexión entre la casa y la montaña, y que uno de esos puntos había sido activado accidentalmente por mi llegada. No quise aceptar sus palabras de inmediato, porque sonaban demasiado fantásticas, casi imposibles, pero el modo en que las pronunciaba, con una calma profunda y una seriedad absoluta, me hizo comprender que él hablaba desde la experiencia, no desde el miedo. Antes de que pudiera interrogarlo más, añadió que mi tía conocía bien esos puntos, y que había dejado instrucciones específicas para el día en que yo decidiera entrar en la casa. Al escuchar eso, no pude evitar sentir una mezcla de confusión y desasosiego. Le pregunté qué sabía exactamente sobre mi tía, por qué la mencionaba con tanta familiaridad y por qué parecía saber más sobre mí de lo que yo misma podía imaginar. Samuel guardó silencio unos instantes que se hicieron demasiado largos, y finalmente admitió que no podía explicarlo todo todavía, no porque no quisiera, sino porque había promesas que había hecho muchos años atrás y que debía respetar hasta que llegara el momento correcto. Aquella respuesta no me tranquilizó, pero sí encendió una curiosidad aún más poderosa, porque cada palabra suya sugería piezas de un rompecabezas que se extendía más allá de la propia historia familiar. Le insistí en que me dijera al menos qué había ocurrido en la planta baja. Samuel respiró hondo, apoyó una mano en la repisa polvorienta y afirmó que uno de los armarios del salón se había abierto de golpe, como si algo desde dentro hubiese empujado con fuerza. Explicó que ese armario, que yo aún no había visto, había pertenecido a mi tía y que ella lo usaba para guardar objetos que consideraba demasiado sensibles para dejarlos a simple vista. Dijo que, según lo que él sabía, allí guardaba documentos, fotografías y una serie de objetos que parecían no encajar con la decoración del resto de la casa, objetos que tenían un valor emocional y, en ciertos casos, un valor simbólico vinculado a la montaña. Me sugirió bajar para ver el armario por mí misma, pero antes de permitir que diera un paso fuera del despacho, Samuel me tomó del antebrazo de manera firme pero respetuosa. Dijo que, pasara lo que pasara al abrir aquel armario, debía recordar que la casa me había aceptado como nueva dueña, aunque lo hiciera a su manera, y que eso me ponía en una posición particular. No entendía a qué se refería, y aunque intenté obtener más respuestas, él solo repitió que era importante que no interpretara cualquier manifestación de la casa como una amenaza directa hacia mí, porque había otras presencias en la montaña que sí podían serlo. Aquella advertencia, pronunciada con tanta sutileza, me dejó un nudo en el estómago mientras descendíamos juntos por las escaleras. Al llegar al salón, lo primero que noté fue la distribución alterada del espacio. Uno de los sillones estaba desplazado varios centímetros hacia la derecha, como si alguien lo hubiese movido para abrir un camino invisible. También había marcas en el suelo, como trazos largos dejados por algún objeto pesado arrastrado desde la pared hasta el centro de la habitación. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue el armario del que Samuel me había hablado. Era un mueble antiguo, hecho de madera maciza, con tallados que representaban ramas entrelazadas y figuras que parecían animales y símbolos que jamás había visto. Las puertas estaban abiertas de par en par, revelando su contenido. Dentro había varias cajas apiladas, una serie de cuadernos encuadernados a mano, fotografías en blanco y negro, una bufanda de lana cuidadosamente doblada y un conjunto de llaves antiguas colgadas de un pequeño gancho. Lo sorprendente era que nada parecía roto ni desordenado, lo cual hacía aún más extraño el hecho de que el armario se hubiese abierto con tanta violencia. Me acerqué con cautela y tomé uno de los cuadernos. Era pesado, y tenía un olor a papel envejecido que me recordó inmediatamente a las bibliotecas antiguas. Al abrirlo, descubrí que estaba lleno de notas escritas con la letra elegante y firme de una mujer. No tardé en reconocerla. Era la letra de mi tía. Las primeras páginas estaban llenas de descripciones detalladas sobre la casa, la montaña y las sensaciones que ambas despertaban en ella. Hablaba de una presencia que había sentido desde el primer día, pero lo hacía sin miedo, como si aquella presencia fuera más una compañera que una amenaza. Decía que la montaña no estaba vacía, que tenía guardianes invisibles y que, con el tiempo, había logrado comunicarse con ellos a través de señales que solo quienes vivían allí podían comprender. Mencionaba también un nombre que aparecía repetidamente entre sus notas: Samuel. Levanté la vista hacia el hombre que estaba a mi lado
Pero él no reaccionó de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonó casi como un susurro. Admitió que había conocido a mi tía mucho mejor de lo que había insinuado al principio y que ella había sido una de las pocas personas que habían llegado a entender realmente lo que la montaña protegía. También dijo que, aunque yo aún no podía entenderlo por completo, mi llegada no había sido una casualidad, sino parte de algo que se había puesto en marcha muchos años atrás, cuando mi tía decidió que la casa debía ser heredada por alguien que compartiera su sensibilidad hacia la montaña. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, algo tan inesperado como inquietante ocurrió. El aire del salón se volvió más pesado, como si hubiera caído una neblina invisible. La temperatura descendió varios grados de manera tan brusca que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las ventanas vibraron como si un viento poderoso las golpeara desde afuera, aunque no había rastro de tormenta. Y entonces, por primera vez desde mi llegada, escuché claramente una voz suave, tenue, como un susurro arrastrado por el viento, que provenía de la parte más oscura de la casa. No era la voz de un hombre ni la de una mujer, sino algo distinto, algo que parecía surgir de la propia estructura de la vivienda. Aquella voz pronunció mi nombre, y en ese instante supe que la casa no estaba simplemente observándome. Estaba despertando. La voz que pronunció mi nombre se deslizó por el salón con una suavidad tan penetrante que sentí cómo se erizaba cada centímetro de mi piel. No era un sonido humano, y tampoco era el eco del viento, sino una vibración profunda que parecía surgir de cada pared, de cada viga de madera y de cada piedra que sostenía la casa. Aunque la voz fue tenue, se escuchó con una claridad inquietante, como si hubiera sido pronunciada justo al lado de mi oído, y durante un instante me paralicé por completo, incapaz de comprender si aquello que acababa de oír era real o producto del temor creciente que me envolvía desde mi llegada. Sin embargo, la expresión de Samuel disipó cualquier duda. Él también la había escuchado. Samuel dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre la zona oscura del salón y yo, como si quisiera protegerme de algo que sabía que estaba a punto de manifestarse con mayor claridad. Su postura se volvió tensa, como si predijera un movimiento inminente de la casa o de algo que se ocultaba dentro de ella. Me dijo con voz baja pero firme que no reaccionara, que no diera un solo paso atrás, porque mostrarse asustada podía despertar más curiosidad de la que era conveniente para un primer contacto. Aquellas palabras me parecieron extrañas, casi imposibles de procesar, ya que no comprendía cómo se podía controlar el miedo en un momento así, pero traté de mantenerme en silencio, centrando mi respiración mientras la temperatura del ambiente seguía descendiendo. El aire comenzó a moverse en remolinos leves, como si un viento inexistente recorriera el salón sin necesidad de puertas ni ventanas abiertas. Las cortinas, que antes colgaban inmóviles, se levantaron unos centímetros de manera lenta, casi ceremoniosa, como si respondieran a una presencia que acababa de despertar después de un largo sueño. El mueble donde se encontraba el cuaderno de mi tía emitió un ligero crujido, como si el peso de la historia que guardaba allí estuviera reaccionando a mi existencia. Y fue entonces cuando la voz volvió a pronunciar mi nombre, esta vez más clara, más segura, como si quisiera comprobar algo que solo yo podía entender. Alejandra. Esa vez no hubo eco, no hubo vibración. Fue una palabra única, precisa, y al escucharla sentí que la casa me estaba observando desde un punto que no lograba identificar, pero que sabía perfectamente quién era yo y por qué había llegado. Di un leve paso hacia atrás, incapaz de evitarlo, pero Samuel estiró su brazo, deteniéndome antes de que pudiera aumentar la distancia entre ambos. Me miró con una firmeza que jamás le había visto, y me dijo que no debía mostrarle a la casa que dudaba de mi derecho a estar allí, porque en ese tipo de lugares la duda era una invitación para otras presencias que no siempre respetaban los límites. Quise preguntarle qué significaba eso, pero antes de que pudiera abrir la boca, una sombra se movió en el rincón más oscuro del salón. No era la sombra de Samuel ni la mía, ni la de ningún objeto visible. Era una forma alargada, sin contornos definidos, que parecía desprenderse de la propia madera del suelo. No caminaba ni flotaba, sino que avanzaba como una extensión de la oscuridad misma, deslizándose con una lentitud casi felina. Samuel tensó los hombros, pero no retrocedió. Yo, en cambio,
Sentí que el frío me invadía hasta los huesos, como si aquella sombra me reconociera, y al mismo tiempo estuviera evaluándome. La sombra se detuvo justo frente al armario abierto, donde los objetos de mi tía seguían expuestos. Las llaves antiguas colgadas del gancho comenzaron a moverse muy lentamente, como si una brisa invisible las rozara. Luego, una de las fotografías cayó al suelo, pero no lo hizo de forma accidental, sino con una precisión que solo era posible cuando una intención guiaba el movimiento. Me acerqué unos pasos, impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad, y al recoger la fotografía, vi que era una imagen de mi tía mucho más joven de lo que yo la recordaba, acompañada por un grupo de personas que nunca había visto. Lo extraño era que detrás de ellos, en el borde de la imagen, aparecía la misma sombra que teníamos delante. La sombra retrocedió apenas, como si hubiese confirmado que yo había visto la conexión. En ese momento la voz habló de nuevo, pero esta vez no pronunció mi nombre. Pronunció una frase que me dejó sin aliento. Ella sabía que regresarías. Sentí un temblor interno que no pude controlar. ¿Cómo podía la sombra hablar de mi regreso si yo jamás había estado allí? ¿Cómo podía conocer algo que ni siquiera yo misma había planeado hasta hacía pocos días? Miré a Samuel, buscando alguna explicación que me anclara a la lógica, pero él sostenía la mirada clavada en la sombra, sin sorpresa, sin temor, como si hubiese estado esperando exactamente este momento. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que contrastaba por completo con lo que estaba ocurriendo. «Es la guardiana», me dijo. «La casa no está vacía ni nunca lo estuvo, y esa presencia que ves no es un espectro ni una amenaza. Es parte de la montaña, parte del legado que heredaste, y ahora quiere saber si eres digna de continuar lo que tu tía comenzó». Aquellas palabras me parecieron demasiado grandes para comprenderlas de inmediato. Le pregunté qué quería decir con ser digna, qué significaba exactamente el legado de mi tía, y qué esperaba esa sombra de mí. Sin embargo, antes de que Samuel pudiera responder, la sombra se intensificó. Parecía crecer, expandir su forma, como si una energía profunda la alimentara. La temperatura descendió aún más, y una corriente de aire atravesó el salón, abriendo la puerta que conducía al pasillo. Aquello no fue casual. La sombra se giró hacia la puerta abierta, señalando un camino invisible, invitándome a seguirla. Samuel colocó una mano sobre mi hombro y me dijo que la casa me estaba pidiendo que la siguiera, pero que debía hacerlo con cuidado, porque la primera prueba para quien heredaba la casa era aceptar la presencia sin dejarse dominar por ella. Me advirtió que, pasara lo que pasara, debía mantener la calma y seguir adelante, sin retroceder, porque retroceder ante la guardiana era considerado un rechazo y podía despertar fuerzas que aún no estaba preparada para enfrentar. Respiré hondo, intentando controlar la mezcla de miedo y determinación que crecía dentro de mí. Sentía que la sombra esperaba, paciente pero exigente, como si conociera cada rincón de mis pensamientos. Di un paso hacia ella, luego otro, y noté que la sombra retrocedía suavemente, guiándome por el pasillo. La luz parecía desvanecerse detrás de nosotros mientras avanzábamos, como si la casa quisiera concentrar su atención en mi recorrido. A lo lejos escuché un crujido profundo, uno que no pertenecía a la madera, sino a algo más antiguo. Llegamos hasta una puerta que yo no recordaba haber visto antes. Era una puerta estrecha, hecha de una madera más clara que el resto de la casa, y tenía grabado un símbolo que no pude interpretar. La sombra se detuvo frente a ella, como si me indicara que debía abrirla. Sentí la mirada de Samuel a mis espaldas, silenciosa pero presente, como si confiara en que yo debía enfrentar aquello sola. Tomé el pomo con manos temblorosas y tiré de la puerta hacia mí. Lo que vi al otro lado no era un simple cuarto. Era un espacio que no parecía pertenecer a la arquitectura normal de la casa. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de cuadernos, mapas, dibujos y objetos que parecían sacados de una expedición arqueológica. En el centro había una mesa totalmente despejada, excepto por un único cuaderno de tapa negra que sobresalía por su tamaño. La sombra se deslizó hasta situarse junto a la mesa, y luego se desvaneció lentamente, como si hubiera cumplido su propósito al llevarme hasta allí. Me acerqué con cautela. El cuaderno estaba cerrado y tenía una cinta roja atada alrededor, como si fuera un diario demasiado importante para quedar expuesto. Lo toqué con la punta de los dedos y sentí un leve temblor,
como si el cuaderno respondiera a mi contacto. Samuel apareció detrás de mí y dijo en voz muy baja que ese era el diario que mi tía había escrito durante sus últimos años y que contenía la revelación más importante de todas, la razón por la cual yo, y no otra persona, había sido elegida para heredar la casa. Tomé aire y abrí lentamente el cuaderno, y en la primera página, escrita con una caligrafía firme, encontré una frase que cambió todo. No heredaste la casa, heredaste la montaña. Cuando Sofía pensaba que la montaña ya le había mostrado todo su misterio, una presencia inesperada transformó por completo la noche más silenciosa de su vida. Dime de qué país nos ves, y no olvides suscribirte al canal. Me llamo Sofía, y continúo mi relato desde aquella casa perdida entre bosques inmensos, esa misma vivienda que todos llamaban maldita, y que ahora, con cada día que pasaba, parecía más viva que muchos lugares llenos de gente. Aquella tarde había terminado con un silencio tan denso que podía sentirse como una manta pesada sobre los hombros. Un silencio que no solo apagaba los sonidos del exterior, sino también los pensamientos más rebeldes. Después del inesperado mensaje que encontré en la puerta y del sobresalto producido por los movimientos en el bosque, pensé que nada más podría sorprenderme. Sin embargo, la montaña tenía reservada para mí una de esas noches que terminan marcando un antes y un después en la vida de quien las vive. Todo comenzó cuando la oscuridad ya había cubierto el cielo con una capa espesa y sin estrellas, como si la propia montaña hubiese decidido esconderlas para obligarme a mirar únicamente hacia lo desconocido. Estaba sentada frente a la chimenea, observando cómo las llamas dibujaban formas caprichosas en las paredes, cuando escuché un golpeteo muy suave pero insistente. No provenía de la puerta principal, como la última vez que alguien dejó aquel sobre extraño, sino de la ventana más antigua de la casa, esa misma que apenas podía abrirse porque la madera estaba torcida por la humedad acumulada durante décadas. Me quedé completamente inmóvil, con el pulso acelerado y la respiración contenida, y durante unos largos segundos pensé que solo había sido el viento. Pero el viento no llama con suavidad, el viento no espera, el viento no parece pedir permiso. Me levanté despacio, evitando que el piso crujiera, con esa mezcla de temor y curiosidad que tantas veces me había empujado a seguir adelante desde que llegué a este lugar. Cuando me acerqué a la ventana, la oscuridad del exterior era tan profunda que por un instante tuve la sensación de que nada existía más allá del cristal. Sin embargo, en cuanto me detuve a pocos pasos, algo cambió. Desde fuera, una figura apenas perceptible se inclinó ligeramente hacia la luz temblorosa de la chimenea, revelando una silueta humana. No era el guardabosques que me había visitado 2 noches atrás. No era ninguno de los habitantes del pueblo cercano. Esta figura tenía una postura tranquila, casi expectante, como si no temiera que yo pudiera asustarme o gritar. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que tuve que apoyar la mano en la pared para no perder el equilibrio. Aquella silueta levantó la mano, no para golpear de nuevo, sino para hacer un gesto pausado que parecía decir que no tenía malas intenciones. Reuní todo el valor que pude y abrí la ventana apenas un palmo, lo suficiente para hablar pero no lo suficiente como para permitir que cualquiera pudiera entrar sin mi consentimiento. El aire frío de la montaña se coló de inmediato en la habitación, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y a hojas recién quebradas, un aroma que siempre había asociado con la presencia de algo cercano y vivo. La voz que escuché a continuación me estremeció. Era profunda, cálida, y tenía un acento que no se parecía al de los aldeanos del valle. Me dijo que su nombre era Alejandro y que había subido hasta la casa porque necesitaba hablar conmigo con urgencia. Lo dijo con una serenidad tan genuina que, lejos de tranquilizarme, generó en mí una inquietud mayor. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué afirmaba que era urgente? ¿Y por qué, justamente ahora, en una noche tan silenciosa que hasta el humo de la chimenea parecía moverse con timidez? Alejandro me explicó que llevaba varios días observando señales en la montaña, cambios en la naturaleza, movimientos inusuales entre los árboles, apariciones de luces en lugares donde jamás deberían verse. Dijo que la casa era un punto clave, que formaba parte de un antiguo mapa del que solo unos pocos tenían conocimiento, y que la razón por la que la gente del pueblo la consideraba maldita
No tenía nada que ver con supersticiones ni historias inventadas, sino con algo que había ocurrido mucho tiempo atrás y que todavía seguía influyendo en quienes se acercaban demasiado. Yo escuchaba cada palabra sin poder apartar los ojos de su rostro, iluminado apenas por la tenue luz que escapaba de la habitación. Había en él una mezcla extraña de agotamiento y determinación, como si hubiese caminado durante horas para llegar hasta aquí, guiado por algo más fuerte que el simple deseo de hablar conmigo. Me dijo que necesitaba mostrarme algo, algo que no podía describir con palabras y que únicamente podía comprenderse viéndolo con los propios ojos. Según él, la montaña estaba despertando, y no todos serían capaces de soportar lo que eso significaba. A pesar del miedo, había en su voz algo que inspiraba confianza, una firmeza que rara vez encontraba incluso en mí misma. Dudé durante varios minutos, sintiendo cómo la noche parecía presionar cada vez más contra las paredes de la casa, como si esperara mi decisión. Finalmente, abrí la ventana un poco más y lo invité a entrar. Cuando atravesó el marco, la temperatura en la habitación descendió como si el lugar entero contuviera la respiración. Alejandro miró alrededor con una expresión que mezclaba respeto y cautela, como si estuviera entrando en un sitio sagrado, no en una simple vivienda antigua. Entonces, con un suspiro cargado de años de secretos, me dijo que lo que estaba a punto de revelarme cambiaría para siempre mi percepción de la casa, de la montaña y de mi propia historia. Y así comenzó la noche más reveladora de mi vida. Cuando Sofía creyó haber llegado al límite de los misterios de la montaña, Alejandro abrió ante ella una verdad tan antigua que parecía imposible, una verdad que solo unos pocos habían sobrevivido para contar. Dime de qué país nos ves, y no olvides suscribirte al canal. Me llamo Sofía, y continúo mi relato desde aquella casa que todos en el valle evitaban mencionar. Esa misma vivienda que, noche tras noche, iba revelando piezas sueltas de una historia que se negaba a permanecer enterrada. Después de permitir que Alejandro entrara, la atmósfera de la casa cambió de una manera tan perceptible que tuve la sensación de que las paredes, de alguna forma que aún no entiendo, reconocían su presencia. Él avanzó con pasos lentos, como si cada tabla del suelo fuese un recuerdo, y cada sombra un testigo silencioso de algo que llevaba demasiado tiempo oculto. Durante algunos minutos no dijo nada. Simplemente caminó por la sala, tocó el respaldo de una silla envejecida, observó la chimenea, y luego se volvió hacia mí, con una seriedad que me dejó completamente inmóvil. Alejandro respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor necesario para decir algo que llevaba muchísimo tiempo guardado. Me contó que conocía la montaña desde niño, que había crecido en un pequeño caserío del otro lado del bosque, un lugar que ya no existía porque sus habitantes lo abandonaron de un día para otro, convencidos de que vivir allí era desafiar fuerzas que ningún ser humano debía perturbar. Me explicó que, en su infancia, la gente mayor hablaba de un mapa antiguo, un mapa que no mostraba caminos, ni ríos, ni fronteras, sino zonas donde la tierra vibraba de manera distinta, donde la naturaleza parecía respirar con más intensidad, donde los animales actuaban con una sensibilidad inexplicable. La casa que heredé, según él, estaba construida sobre una de esas zonas, no por casualidad, sino con un propósito muy claro, que solo comprendieron aquellos que la levantaron hace varias generaciones. Con cada palabra que decía, mi mente se llenaba de preguntas que no sabía ni cómo ordenar. Él continuó explicando que, varias semanas antes de mi llegada, la montaña había comenzado a emitir señales. Árboles que se inclinaban sin viento alguno, raíces que aparecían en lugares donde no había vegetación, luces que serpenteaban entre las rocas como hilos vivos. Dijo que la casa estaba reaccionando, que algo en su interior parecía haber sido activado, y que mi llegada, lejos de ser una simple coincidencia, había acelerado aquello que ahora intentaba despertar. Lo observé con incredulidad, esperando escuchar algún indicio de que todo era una exageración, pero Alejandro tenía esa firmeza en la mirada que solo se encuentra en quien ha visto demasiadas cosas para seguir dudando. Luego me pidió que lo siguiera, pero no hacia el exterior ni hacia el bosque, sino hacia el sótano de la casa, un lugar al que no había bajado desde mi llegada porque la puerta estaba tan atascada que pensé que era inútil intentar abrirla. Sin embargo, cuando Alejandro apoyó la mano en la madera, la puerta cedió con una facilidad casi inquietante,
como si hubiese estado esperando exactamente ese momento. Un aire frío y denso subió desde las escaleras, trayendo consigo un olor a piedra húmeda y a tiempo detenido. Bajamos despacio, iluminados únicamente por una lámpara de aceite que él llevaba consigo, una lámpara que desprendía una luz cálida pero débil, que apenas lograba empujar la oscuridad que envolvía el lugar. El sótano era inmenso, mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar viendo la casa desde fuera. Las paredes estaban recubiertas por una capa de musgo que brillaba con un leve reflejo verdoso, como si guardara dentro un tipo de energía latente. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue una marca en la pared del fondo, un símbolo circular, tallado con una precisión sorprendente, que parecía representar el corazón de una montaña, rodeado por líneas que se entrelazaban como raíces. Alejandro me explicó que ese símbolo era uno de los antiguos marcadores del mapa, un punto que indicaba que allí se encontraba una entrada hacia algo que no pertenecía al mundo cotidiano. Mientras hablaba, acercó la lámpara al símbolo, y fue entonces cuando ocurrió algo que me dejó sin palabras. La piedra comenzó a calentarse ligeramente, y las líneas del símbolo se iluminaron con un resplandor tenue, casi orgánico, como si estuvieran hechas de un material vivo. Alejandro no parecía sorprendido. Al contrario, actuaba como si hubiese esperado exactamente esa reacción. Me dijo que, para la mayoría de las personas, la montaña era un simple accidente geográfico, pero para quienes conocían sus secretos, era una especie de guardiana ancestral que regulaba fuerzas muy antiguas, fuerzas que podían influir en el comportamiento humano, en la memoria, en los sueños y hasta en la forma en que uno percibía el tiempo. También me confesó algo que me dejó helada. Él no había subido hasta la casa por casualidad. Dijo que desde hacía varias noches había sentido una presencia que lo llamaba. No una presencia humana, sino algo que parecía provenir de la propia montaña. Esa presencia le había mostrado, en sueños, el interior de este mismo sótano, la luz del símbolo, incluso mi rostro. Cuando dijo esto, tuve que apoyarme en la pared porque la revelación era demasiado grande para asimilarla de inmediato. ¿Cómo podía la montaña influir en sueños? ¿Cómo podía llamarlo? Y, sobre todo, ¿por qué lo hacía a través de mí? Alejandro entonces me tomó del brazo suavemente y me pidió que no tuviera miedo. Me dijo que la casa no era maldita, como todos creían, sino que actuaba como un puente entre lo que el mundo ve y lo que el mundo decide no ver. Y que, por algún motivo que él todavía no entendía por completo, la montaña me había elegido como una especie de llave para abrir lo que llevaba décadas, quizás siglos, encerrado allí abajo. Con un suspiro profundo, me confesó que esa noche él planeaba abrir lo que estaba detrás del símbolo, aunque no sabía exactamente qué podría encontrarse al otro lado. Dijo que no estaba seguro de si era un paso, una cámara antigua o algo que no tenía una forma física definida. Pero estaba convencido de que, si no descubríamos lo que estaba despertando, la montaña comenzaría a manifestarse de maneras cada vez más peligrosas. La idea de cruzar un umbral desconocido en un sótano escondido bajo una casa que todos consideraban maldita habría sido suficiente para hacer huir a cualquier persona con un mínimo de sentido común. Sin embargo, algo dentro de mí, algo que no sabía identificar, me empujaba a seguir adelante. Tal vez era la sensación de que, por primera vez, la montaña me hablaba directamente. Tal vez era la certeza de que no había heredado esta casa por azar. O tal vez, simplemente, era la presencia de Alejandro, que parecía haber nacido para desentrañar secretos como este. Mientras la luz del símbolo seguía intensificándose, Alejandro apoyó ambas manos sobre la piedra y me dijo que estábamos a punto de descubrir algo que podría cambiar no solo nuestras vidas, sino la historia entera de la montaña. Cuando Alejandro tocó el símbolo y la montaña respondió como si despertara de un sueño eterno, Sofía comprendió que nada en su vida volvería a ser normal, porque aquello que aguardaba detrás de la pared no pertenecía al mundo que ella conocía. Dime de qué país nos ves, y no olvides suscribirte al canal. Me llamo Sofía, y continúo mi historia desde ese sótano húmedo y silencioso, donde la realidad parecía doblarse como una hoja vieja, un lugar que se transformó por completo en el momento exacto en el que Alejandro apoyó sus manos sobre el símbolo tallado en la piedra. Hasta ese segundo, yo había imaginado que tal vez la pared ocultaba una cámara antigua, un depósito olvidado,
o incluso una especie de túnel excavado por quienes habían construido la casa hacía tantas generaciones. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación rompió de inmediato cualquier explicación lógica que pudiera haber intentado formular, porque la montaña respondió con una especie de susurro profundo que no provenía de ningún punto concreto, sino de todas partes a la vez. El símbolo comenzó a brillar con mayor intensidad, y ese brillo se extendió como un pulso que recorría las paredes del sótano, como si una red de venas luminosas se activara después de permanecer latente durante siglos. El aire se volvió más denso, tanto que tuve la sensación de estar respirando una corriente cargada de electricidad. La lámpara de aceite que sostenía a Alejandro tembló en su mano, y durante un instante pensé que la llama se apagaría. Sin embargo, lo que ocurrió fue aún más sorprendente. La llama se estiró hacia el símbolo, como si fuese atraída por una fuerza invisible, como si reconociera el despertar de algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Alejandro retrocedió un paso, pero mantuvo las manos sobre la piedra, como si supiera que retirarse en ese momento sería peligroso. Yo, incapaz de moverme, observé cómo toda la pared comenzaba a vibrar con un ritmo lento y profundo, un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de mi propio corazón. Cuando el temblor alcanzó su punto máximo, se escuchó un sonido seco, como el crujido de un tronco al partirse, y el símbolo se abrió en dos mitades perfectas, revelando una grieta luminosa que se extendía desde el suelo hasta el techo. Lo que había detrás no era un túnel, ni una habitación, ni ningún tipo de espacio arquitectónico creado por manos humanas. Era una especie de membrana brillante, una superficie ondulante como agua en movimiento, pero vertical, vibrante y llena de un resplandor que no se parecía a ninguna luz natural. Alejandro murmuró algo en voz baja, no un rezo, sino una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si hubiese visto aquello antes en sueños. Me dijo que lo que teníamos delante era un umbral, un acceso hacia un espacio que no formaba parte del mundo tal como lo entendíamos. Explicó que no era un portal en el sentido fantástico y exagerado que uno vería en historias inventadas, sino una especie de intersección entre la montaña y una capa más profunda de su propia memoria ancestral. Yo no comprendía del todo sus palabras, pero el magnetismo de la membrana era tan poderoso que resultaba difícil apartar la vista. La superficie parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo irregular, como si respondiera a nuestra presencia. Cada vez que inhalaba, la luz se intensificaba, y cada vez que exhalaba, la temperatura en el sótano descendía unos grados. De pronto, la membrana emitió un sonido suave, como un lamento lejano que viajaba a través de la piedra. Alejandro me tomó suavemente de la muñeca para asegurar que yo no diera un paso adelante sin pensarlo, y me explicó que aquello que protegía ese umbral no era un objeto, sino un recuerdo que pertenecía a la montaña, a las gentes que vivieron allí antes de que nadie registrara su existencia, y quizás incluso a algo que había precedido la llegada de los seres humanos a ese territorio. Me dijo que, según los relatos que él había escuchado desde niño, ese umbral no debía abrirse a menos que la montaña lo permitiera, y que él era capaz de tocar el símbolo solo porque algo en sus sueños lo había guiado hasta ese momento. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación nos dejó aún más desconcertados. La membrana se expandió hacia afuera como si tratara de alcanzarnos. Un resplandor se filtró por la habitación, y entonces vimos figuras. No eran figuras completas, sino sombras que se formaban y deshacían a un ritmo lento. Eran siluetas humanas, pero no proyectadas por ningún cuerpo físico, sino compuestas de luz y oscuridad mezcladas. Una de ellas avanzó más que las otras y se detuvo frente a nosotros. Podía distinguirse la forma de un rostro, aunque completamente borroso, como si estuviera hecho de humo iluminado. Yo sentí un escalofrío tan profundo que tuve que sujetarme a la barandilla de la escalera para no caer. Sin embargo, no había en esas figuras una intención de agresión, sino una especie de melancolía inmensa, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para ser vistas de nuevo. Alejandro respiró profundamente y dio un paso adelante, acercándose al umbral con una valentía que jamás habría imaginado en alguien. Me dijo que las figuras eran ecos de quienes habían estado allí antes, guardianes antiguos que habían dejado parte de su memoria impregnada en la montaña.
Explicó que no eran fantasmas ni espíritus en el sentido tradicional, sino recuerdos vivos, fragmentos conscientes que flotaban entre capas de tiempo. Yo escuché todo en silencio, sintiendo que cada palabra que él pronunciaba me hundía más en un mundo que no tenía nada que ver con la vida cotidiana que había tenido antes de subir a aquella casa. Entonces, ocurrió algo todavía más perturbador. Una de las figuras extendió lo que parecía una mano y señaló directamente hacia mí. Alejandro la vio también y palideció. Me dijo que eso nunca había ocurrido en los relatos, que los ecos no solían interactuar con los vivos, que su función era simplemente custodiar el umbral. Pero en ese instante, la membrana brilló con una intensidad repentina, casi cegadora, y escuchamos una palabra susurrada con una voz que parecía venir desde una profundidad inmensurable de la tierra. La palabra era mi nombre. Cuando la montaña pronuncia tu nombre, tu vida deja de pertenecer solo a ti. Lo supe en ese mismo instante, con una certeza tan brutal que me dejó sin aire. Alejandro retrocedió un paso, completamente desconcertado, y me dijo que aquello no formaba parte de lo esperado, que la montaña no elegía personas al azar, que si me llamaba a mí, era porque necesitaba que yo hiciera algo que nadie más podía hacer. Yo sentí un vértigo indescriptible y tuve que cerrar los ojos para no caer de rodillas. La membrana se contrajo bruscamente, como si la luz hubiera sido absorbida hacia adentro, y las figuras desaparecieron en un suspiro, dejando tras de sí un silencio tan profundo que ni siquiera los crujidos habituales de la casa se atrevían a romperlo. Alejandro me tomó por los hombros y me obligó a mirarlo. Me dijo que, si la montaña me había llamado por mi nombre, entonces debíamos prepararnos para lo que vendría, porque esa llamada significaba que una nueva etapa estaba por comenzar. Explicó que el umbral no se había abierto por completo, que lo que habíamos visto era solo un primer contacto y que la montaña nos estaba poniendo a prueba. Dijo que la casa, la herencia, los sueños extraños, los ruidos nocturnos, todo formaba parte de una cadena de señales que apuntaban hacia un mismo camino. Yo escuché sus palabras mientras trataba de ordenar mis pensamientos, pero era imposible. La montaña había hablado, y ahora yo era parte de su historia. Cuando la montaña pronunció el nombre de Sofía, algo antiguo despertó bajo la casa, y lo que ocurrió después dejó claro que ya no había marcha atrás. Dime de qué país nos ves, y no olvides suscribirte al canal. Me llamo Sofía, y continúo mi relato desde el instante exacto en el que la montaña, a través del umbral luminoso, susurró mi nombre como si lo hubiera conocido desde mucho antes de mi nacimiento. Aquel sonido, que no provenía ni de un ser humano ni de un animal, ni de ninguna fuerza natural conocida, se instaló en cada rincón de mi cuerpo con una fuerza tan avasalladora que tuve la impresión de que algo dentro de mí se rompía para dejar espacio a algo nuevo, algo que yo todavía no podía comprender. Alejandro seguía a mi lado, pero la expresión en su rostro había cambiado por completo. La firmeza con la que había actuado hasta ese momento se transformó en una mezcla de alerta, respeto y miedo, como si acabara de presenciar un suceso que alteraba todas las historias que él había aprendido desde niño. El umbral seguía allí, palpitando como un corazón vivo, pero la luz que emanaba ya no era simplemente una vibración suave. Ahora temblaba con una energía irregular, más intensa, más peligrosa, como si la montaña hubiera decidido probar los límites de su propio despertar. Las paredes del sótano comenzaron a emitir unos crujidos lentos, que sonaban como huesos moviéndose bajo una piel inmensa. Yo respiraba con dificultad, tratando de asimilar todo lo sucedido. Sin embargo, cuanto más intentaba entender, más sentía que algo invisible me empujaba a acercarme al umbral, como si dentro de esa membrana brillante hubiera una respuesta que llevaba demasiado tiempo aguardando por mí. Alejandro se colocó frente a mí, bloqueando mi camino. Me dijo que no debía dar un paso más, que la montaña no había terminado de revelar su intención y que acercarme demasiado podría significar quedar atrapada entre las dos capas de realidad. Usó palabras que yo jamás había escuchado, términos antiguos que parecían salidos de un idioma olvidado. Habló de líneas de energía, de respiraciones de la tierra, de capas temporales que se solapaban. Mientras hablaba, observé que la lámpara en su mano ya no proyectaba sombras normales. Cada movimiento de la llama producía formas que se extendían en direcciones imposibles,
como si el sótano hubiera dejado de pertenecer por completo al mundo físico. De pronto, un temblor recorrió la casa desde los cimientos hasta el techo. Fue tan fuerte que pensé que las paredes se derrumbarían sobre nosotros. La membrana del umbral se expandió de nuevo, esta vez con una velocidad que nos obligó a retroceder varios pasos para no quedar envueltos en la luz. Un sonido grave llenó la habitación, un sonido que no era un rugido ni un gemido, sino algo intermedio, como la montaña intentando hablar en un idioma demasiado antiguo para ser comprendido. Sentí que los pelos de mis brazos se erizaban y que el aire a nuestro alrededor vibraba con tanta intensidad que parecía a punto de romperse. Alejandro me gritó que debía subir las escaleras, pero mis piernas no respondían. Era como si el umbral tirara de mí, como si algo detrás de esa membrana quisiera acercarse, tocarme, reconocerme. Yo sabía que debía alejarme, pero una extraña familiaridad se apoderó de mí, una sensación que me hizo pensar que ya había estado frente a ese umbral antes, quizás en sueños, quizás en memorias que no eran mías, quizás en historias que habían pasado de generación en generación sin que yo las conociera. No entendía por qué, pero aquella luz no me resultaba completamente ajena. Alejandro tomó mi brazo con fuerza y me obligó a retroceder. Me habló con una voz cargada de urgencia. Dijo que la montaña no estaba llamándome para destruirme, sino para probarme. Sin embargo, añadió que el umbral todavía no estaba estable y que cualquier movimiento imprudente podría ser fatal. Me arrastró hacia la escalera mientras las figuras luminosas al otro lado parecían reorganizarse. Algunas se acercaban, otras se apartaban, otras se convertían en líneas de luz que se estiraban hacia el suelo, como si estuvieran intentando comprender cómo se veía el mundo desde nuestro lado. Cuando llegamos al primer escalón, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros. La membrana se contrajo de golpe, como si hubiera inhalado una cantidad inmensa de energía. Un viento helado recorrió el sótano y apagó la lámpara que Alejandro llevaba en la mano. La oscuridad nos envolvió apenas durante unos segundos, pero bastaron para que ambos sintiéramos que algo había cambiado para siempre. Cuando la membrana volvió a emitir luz, ya no era estable. Su superficie se agitaba como agua hirviendo, y su brillo cambiaba de intensidad sin seguir ningún ritmo conocido. Fue entonces cuando escuchamos un segundo sonido, completamente distinto al primero. No era un susurro, ni un lamento, ni un ruido de la montaña. Era una voz humana, una voz que provenía del interior del umbral, una voz que parecía hablar desde muy lejos, como si atravesara capas de tiempo antes de llegar a nosotros. Y lo que más me heló la sangre fue que esa voz pronunciaba una frase que yo conocía demasiado bien, una frase que mi abuela solía repetir cuando yo era niña, una frase que jamás imaginé escuchar en un lugar como este. Alejandro se apartó de inmediato y me miró con una expresión que mezclaba sorpresa, terror y una extraña forma de comprensión. Me preguntó si reconocía esas palabras, y yo asentí sin poder articular una sola sílaba. La voz habló de nuevo, repitiendo la misma frase que solía escuchar en mi infancia. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que perdería el equilibrio. Alejandro me dijo que eso no podía ser casualidad, que la montaña estaba utilizando memorias de mi propia familia para comunicarse conmigo. Añadió que eso significaba que la conexión era más profunda de lo que cualquiera hubiera imaginado. Me explicó que, en algunas historias muy antiguas, se decía que la montaña escogía una línea de sangre específica para guardar sus secretos, y que cuando esa línea llegaba a su última heredera, la montaña llamaba por su nombre y despertaba todo lo que había guardado durante generaciones. Yo no sabía qué pensar, qué creer, qué temer. La idea de que la montaña había estado observando a mi familia durante generaciones me resultaba aterradora y fascinante al mismo tiempo. La luz tembló una vez más, y por un instante, la membrana se abrió lo suficiente para mostrar algo que ninguno de los dos pudo explicar. No era una figura humana, ni un objeto, ni un recuerdo. Era un paisaje, un valle inmenso iluminado por una luz ajena al sol, una extensión de árboles gigantescos que no existían en nuestro mundo. Un río que brillaba como si estuviera hecho de cristales líquidos. Apenas lo vimos un segundo antes de que la membrana se cerrara de golpe. Pero ese segundo bastó para entender que aquello no era un simple umbral, sino una puerta hacia un lugar imposible.
Alejandro me tomó de los hombros y me dijo que no debíamos quedarnos allí ni un minuto más. Explicó que, si el umbral seguía expandiéndose sin control, podía atraer energías o fuerzas que nuestra realidad no estaba preparada para sostener. Me obligó a subir las escaleras, y mientras lo hacía, escuché algo que jamás había oído antes. La casa respiró. No fue un crujido, no fue el viento, fue un suspiro profundo, como si la casa misma reconociera que su secreto ya no estaba completamente oculto. Cuando cerramos la puerta del sótano detrás de nosotros, las paredes temblaron con un eco suave. Alejandro me dijo que habíamos traspasado un límite y que, desde ese momento, nada volvería a ser como antes. Mi nombre es Valeria, y cuando aquella mañana abrí los ojos después de una noche que parecía prolongarse hasta el infinito, entendí que la calma que había sentido en los brazos de Elías solo había sido una tregua temporal, una pausa concedida por la montaña antes de revelar la magnitud completa del conflicto que se acercaba. La casa amaneció envuelta en una niebla tan espesa que desde la ventana apenas podía distinguir el límite de la terraza, como si un océano blanco hubiera subido desde los barrancos con la clara intención de tragar cada rastro del mundo exterior. Aún así, la presencia de Elías en la cocina, preparando un espresso con una serenidad casi provocadora, me recordó que aquel lugar maldito podía, en ciertos instantes, sentirse inesperadamente como un hogar. Mientras él calentaba el agua, me acerqué al gran ventanal y observé cómo la niebla formaba figuras que se retorcían como si algo dentro de ella quisiera tomar forma, un fenómeno que otras veces me habría hecho retroceder, pero que ahora observaba con una mezcla de fascinación y desafío. Sentía que después de tantas noches escuchando susurros, pasos y golpes, ya nada podía sorprenderme. Sin embargo, aquella mañana estaba equivocada. La montaña siempre podía ir un paso más allá, y lo sabía perfectamente. Elías me entregó la taza con un gesto suave, y ese simple contacto de nuestros dedos produjo un contraste brutal con el ambiente cargado de amenaza. Me miró con una determinación que nunca antes había visto en él, como si hubiera tomado una decisión que llevaba demasiado tiempo evitando. Fue entonces cuando confesó que durante la noche no había dormido en absoluto, porque había pasado horas vigilando el perímetro de la casa, siguiendo una serie de sonidos que parecían provenir simultáneamente de varios lugares distintos, como si algo se multiplicara en la oscuridad con la capacidad de moverse en direcciones contradictorias. A pesar de sus palabras, no expresaba miedo, sino una extraña firmeza, como si la casa intentara probarlo, y él estuviera dispuesto a resistir cualquier ataque. Cuando terminó su relato, la niebla frente al ventanal comenzó a disiparse lentamente, y detrás de ella emergió una figura imposible de ignorar. No se trataba del ciervo blanco, ni del anciano vigilante que varias veces había visto entre los árboles, ni de las siluetas difusas que se perdían entre las sombras. Frente a nosotros apareció una mujer joven, de cabello oscuro y larguísimo, vestida con lo que parecía una mezcla entre un traje rural antiguo y una túnica ritual. Su piel era pálida hasta el extremo, pero no daba la impresión de estar muerta. Era otra cosa, algo suspendido entre mundos. Y sin embargo, lo más perturbador era que parecía observar la casa como si la conociera perfectamente, como si hubiera vuelto a un lugar del que nunca quiso marcharse. Elías maldijo en voz baja, algo absolutamente impropio de su habitual contención, y se acercó a mí como si necesitara confirmar que yo también estaba viendo lo mismo. Cuando la mujer alzó la cabeza, nuestros ojos se encontraron a través del cristal, y en ese instante sentí cómo el aire se volvía sólido, como si todo mi pecho fuera oprimido por una fuerza gigantesca. Había una historia detrás de su mirada, una historia llena de pérdida, rabia y una forma de devoción que rozaba la locura. Más tarde comprendería que se trataba de una figura clave en el pasado de aquella tierra, una presencia que llevaba décadas alimentándose del miedo de quienes osaban acercarse a la montaña, pero en ese momento solo podía concentrarme en mantener la respiración mientras ella levantaba la mano y apuntaba directamente hacia mí. No golpeó el cristal ni intentó entrar, pero la temperatura dentro de la casa bajó tanto que pude ver nuestro aliento mezclarse en el aire. Elías avanzó hasta abrir la puerta con una valentía insensata, decidido a enfrentar aquello que llevaba meses acosándolo en sueños y visiones. Sin embargo, justo cuando el marco de la puerta quedó abierto,
La mujer desapareció en un movimiento tan rápido que ni siquiera dejó estela. La niebla la tragó por completo, como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedó fue un silencio espeso y un olor dulce que no reconocí, como flores marchitas mezcladas con ceniza húmeda. Elías me pidió que lo acompañara hasta el límite del sendero, porque quería comprobar si la aparición había dejado rastros. A medida que avanzábamos, el bosque se mantenía inusualmente quieto, como si toda la vida dentro de él se hubiera detenido para observarnos. Cuando llegamos al punto donde habíamos visto a la mujer, encontramos algo completamente inesperado. Una serie de símbolos dibujados en la tierra con precisión milimétrica, formando un círculo que parecía tener varias capas superpuestas. Aunque nunca los había visto, supe de inmediato que estaban dirigidos a mí. Eran advertencias, o invitaciones, o maldiciones. Era imposible saberlo sin una interpretación más profunda. Elías, con el ceño fruncido, confesó algo que me dejó inmóvil. Aseguró que reconocía aquellos símbolos porque los había visto por primera vez en un viejo cuaderno que perteneció a su madre, una mujer que había desaparecido en aquella misma montaña cuando él era apenas un niño. No había querido mencionarlo antes para no preocuparme, pero durante las últimas semanas la casa le había mostrado fragmentos de recuerdos que él jamás sabía que tenía. Historias incompletas, imágenes de rituales, voces femeninas que susurraban su nombre con una familiaridad dolorosa. Todo indicaba que su pasado estaba profundamente entrelazado con el futuro que me esperaba a mí. Mientras hablábamos, un rugido surgió desde las profundidades del valle, un rugido que no pertenecía a ningún animal conocido. El sonido hizo vibrar la tierra bajo nuestros pies, y entonces comprendimos que la aparición de la mujer no había sido una advertencia aislada. Era el anuncio de algo mucho más grande, algo que llevaba demasiado tiempo intentando manifestarse por completo y que ahora, por primera vez, parecía haber encontrado la fuerza necesaria para hacerlo. Regresamos corriendo a la casa y mientras cerrábamos las ventanas, escuchamos pasos alrededor del porche. No eran humanos, tampoco animales. Eran como golpes secos y rítmicos, como si alguien arrastrara ramas pesadas o huesos enormes contra la madera. El olor dulce regresó con mayor intensidad, mezclándose con un viento gélido que hacía vibrar todas las puertas. Esa noche no habría tregua. La montaña había decidido que era la hora de revelar su verdadero rostro, y sabía perfectamente que ya no había manera de detener lo que venía. Elías se acercó a mí con las manos temblorosas, pero no de miedo sino de claridad absoluta. Me dijo que en la próxima noche ocurriría algo decisivo, algo que nos obligaría a enfrentar directamente la historia oculta de su familia, el origen de la mujer que habíamos visto, y el propósito por el cual aquella casa estaba destinada a estar habitada por alguien como yo. Y mientras él hablaba, sentí por primera vez que todo aquello que me parecía sobrenatural tal vez no lo era tanto. Tal vez formaba parte de un ciclo antiguo, uno que yo estaba a punto de romper o completar. Y en ese instante, mientras la casa se estremecía con un ruido que parecía provenir desde su misma cimentación, supe que la 10ª parte de esta historia sería la más intensa, la más reveladora y la más peligrosa de todas. Supe que lo que venía no solo pondría en riesgo nuestras vidas, sino que también decidiría el destino de la montaña y de aquellos que todavía vagaban entre sus sombras. Mi nombre es Valeria, y mientras aquella noche descendía sobre la montaña, con una oscuridad tan absoluta que parecía devorar incluso los contornos de los árboles, supe que me encontraba ante el momento más determinante de toda mi vida. En las últimas horas habían ocurrido demasiados acontecimientos imposibles de asimilar al mismo tiempo, desde la aparición de la mujer pálida frente al ventanal hasta la revelación de Elías acerca de los símbolos que pertenecían a la historia secreta de su familia. La casa había dejado de ser un refugio temporal para convertirse en el escenario donde se decidiría si el legado oscuro que pesaba sobre la montaña continuaría alimentándose de nuevas víctimas o si, por primera vez en muchas décadas, alguien tendría el coraje suficiente para interrumpirlo. Cuando el último rayo de luz desapareció, la temperatura dentro de la casa cayó tan bruscamente que sentí mis dedos entumecerse, y la madera del suelo comenzó a emitir crujidos que no sonaban a deterioro natural, sino a respiración contenida, como si la estructura entera aguardara una señal para despertar por completo.
Elías entró con una lámpara de aceite que había encontrado en un viejo armario del sótano, insistiendo en que la luz eléctrica no sería suficiente para afrontar lo que se acercaba. Según sus palabras, la lámpara perteneció a su madre, y había sido utilizada en un ritual inconcluso que pretendía sellar una puerta dimensional que se abría solo cuando la montaña reclamaba a alguien para completar su ciclo. A pesar de haber escuchado infinitas historias sobrenaturales en mi vida, jamás imaginé que me enfrentaría a una situación donde el destino de un territorio entero dependiera de decisiones tomadas por personas que ya no estaban vivas, pero que seguían teniendo presencia suficiente como para influir en nuestro mundo. El silencio en torno a la casa comenzó a quebrarse cuando un sonido profundo, como un latido gigantesco, se hizo sentir en el suelo. No era un temblor, no era viento, era algo vivo, algo que emergía desde las raíces más antiguas del bosque, algo que esperaba el momento exacto para manifestarse en su forma completa. Elías me tomó de la mano y me pidió que no soltara la lámpara bajo ninguna circunstancia, porque en cuanto la entidad despertara, lo único que podría mantener un mínimo de separación entre el mundo físico y la dimensión que intentaba abrirse sería la luz que representaba la última voluntad de su madre. No tuvimos tiempo para preparar nada más. De pronto, un golpe monumental sacudió la puerta principal, y luego otro, y otro, cada uno más intenso que el anterior, como si algo enorme y múltiple tratara de atravesarla sin la menor intención de detenerse. La madera comenzó a agrietarse hasta que finalmente, con un estruendo ensordecedor, la puerta se partió en dos, y la casa quedó expuesta a la fuerza de la noche. Sin embargo, lo que entró no fue un animal, ni un fantasma aislado. Fue un oleaje de sombras, siluetas blancas, fragmentos de cuerpos difusos, figuras que se estiraban como si no pertenecieran a ninguna forma estable. Y en medio de todo ese caos espiritual apareció la mujer pálida, la misma que habíamos visto horas antes en el borde del sendero. Ahora se encontraba a solo unos pasos de nosotros, observándonos con un rencor tan antiguo que parecía haber sobrevivido a generaciones enteras. Elías dio un paso adelante y pronunció su nombre en voz alta, un nombre que hasta ese momento jamás había mencionado. Se llamaba Amara, y según explicó él con voz trémula, había sido la última guardiana de la montaña, antes de que la familia de Elías tomara posesión ilegal de aquellas tierras hace más de 5 décadas. Amara no solo había perdido su propósito, sino también su vida, debido a un ritual fallido dirigido por el padre de Elías en su obsesión por controlar la energía mística contenida bajo la casa. Aquella muerte injusta la condenó a vagar entre mundos, sin lograr completar su transición ni descansar en paz, y por esa razón, la casa se había ganado la reputación de estar maldita. No era la casa, era la deuda, era la injusticia, era el intento desesperado de Amara por recuperar aquello que se le había arrebatado cruelmente. La entidad que rugía bajo la tierra se alimentaba de desequilibrio, de rituales incompletos y de almas atrapadas en un ciclo interminable. Era una fuerza que, según las palabras de Elías, solo podía completarse si alguien con suficiente vínculo emocional con la montaña ofrecía su energía espiritual en un acto de equilibrio final. En otras palabras, alguien debía cerrar la puerta que había permanecido entreabierta desde la muerte de Amara. Al escuchar aquello, la mujer pálida avanzó hasta ponerse frente a mí, y entendí que no buscaba destruirme. Buscaba completarme, o más bien, buscaba que yo la ayudara a completar aquello que había quedado truncado. La lámpara en mis manos comenzó a vibrar con una luz irregular, como si reconociera la presencia de quien había sido su dueña. En ese instante, tuve la certeza de que la madre de Elías había intentado lo mismo que yo estaba por hacer, pero no había logrado terminar el ritual. Tal vez ella también había visto a Amara. Tal vez había intentado ayudarla a cerrar la puerta entre mundos, pero fue interrumpida por la fuerza imparable de la entidad que latía bajo la montaña. Ahora, de alguna manera incomprensible, aquella responsabilidad recayó sobre mí. Elías intentó detenerme, convencido de que si yo completaba el ritual, pagaría un precio demasiado alto. Sin embargo, Amara colocó suavemente su mano sobre su hombro, y aunque su piel parecía translúcida y frágil, Elías cayó de rodillas como si una carga invisible lo obligara a permanecer en el suelo. La montaña necesitaba equilibrio, no resistencia. La energía buscaba cierre, no lucha.
Yo, en cambio, sentí una calma inexplicable, como si en el fondo siempre hubiera estado destinada a llegar a ese lugar, a esa casa, a ese momento. Sostuve la lámpara en alto y avancé lentamente hacia el centro de la estancia, donde la madera del suelo comenzó a abrirse, como si revelara un corazón palpitante oculto bajo el hogar. Una luz rojiza emergió del abismo, y la entidad mostró por fin su verdadera forma, un conjunto infinito de rostros, voces y fragmentos de seres atrapados durante generaciones. No era un monstruo, era un archivo eterno de dolor, un recolector involuntario, un contenedor de historias que jamás habían encontrado salida. Amara se situó a mi lado, y con un gesto suave, guió mis manos para abrir la lámpara por completo. La llama se expandió como si el aire hubiera estado esperando exactamente ese movimiento, y la luz se convirtió en una columna brillante que atravesó el suelo, iluminando el abismo y obligando a la entidad a replegarse sobre sí misma. La casa tembló, el bosque rugió, y durante un instante que pareció alargarse hasta el infinito, experimenté la sensación de que mi alma estaba siendo separada en múltiples fragmentos, como si la montaña intentara absorberme para completar el ciclo. Pero Amara no lo permitió. Ella extendió su energía hacia mí, equilibrando el proceso y cerrando poco a poco la puerta. Su rostro ya no mostraba rencor, sino alivio, una paz tan profunda que comprendí que su alma por fin estaba encontrando el camino que le había sido negado. La montaña dejó de rugir, la luz comenzó a disminuir, la casa inclinó sus cimientos en un último suspiro, como un animal cansado que por fin podía descansar. Cuando todo terminó, me encontré de pie en medio de un silencio absoluto. La grieta en el suelo se cerró, las sombras desaparecieron por completo. La mujer pálida, ahora transformada en una figura luminosa, me sonrió con gratitud, antes de desvanecerse en un resplandor que iluminó toda la estancia. Y entonces entendí que la historia de la maldición de la montaña había llegado a su fin. Elías se levantó con los ojos llenos de lágrimas al ver que estaba viva. Me abrazó con una fuerza desesperada, consciente de que habíamos sobrevivido a algo que había destruido a muchos antes que nosotros. Afuera, por primera vez en años, la montaña amaneció sin niebla. El bosque respiraba, el aire era ligero, y la casa, aun siendo antigua y marcada por el pasado, ya no estaba maldita, estaba libre. Y así concluye esta historia, una historia en la que descubrí que a veces los lugares que todos temen esconden no solo peligros, sino también verdades que pueden sanar almas rotas y devolver equilibrio a lo que parece imposible de reparar. Si te ha gustado esta historia, recuerda dejar tu like, comentar tu parte favorita y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de misterio y emoción.